Ya está listo con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Un lunes cargado de noticias y de problemas en el mundo. Pero vamos a recordar algo positivo, Fernando. Este sábado, nuestro equipo de pequeñas ligas de Agua Dulce. La Liga Intermedia de Agua Dulce, sí, se ganó el Campeonato Mundial Intermedio de Béisbol. Nada menos que contra los Estados Unidos le ganamos 5-4. Tremendo juegazo. Un saludo para estos muchachos que han venido con mucho esfuerzo de Agua Dulce. Este es el tercer campeonato que nosotros ganamos en esas categorías. En esas categorías de ligas pequeñas, nosotros ganamos el Mundial con Curundú, después con Chiriquí. Y ahora Agua Dulce se consagra como... Ahí está nuestro futuro. Lo que pasa es que cuando estos muchachos suben, y muchos de ellos se van para la liga profesional en los Estados Unidos, y hay muy buenos pitchers y muy buenos jugadores, pero los maltratan mucho. Y algunos vienen... Bueno, es que cómo estos aguadulceños logran ser campeones en sub-12 intermedia y llega hasta ahí. Bueno, lo que pasa es que nos hace falta a nosotros aquí, captarlos nosotros y llevarlos hasta el final. Bueno, este campeonato se desarrolló en Carolina del Sur. Nosotros perdimos un juego con Puerto Rico 2-0 y después le ganamos a Puerto Rico, que era el equipo. El que ganaba ese juego selló nuestro pase a la final, que eran entre los equipos de los Estados Unidos, que son los equipos. Porque imagínate un país con el habitante nuestro, la cantidad, contra un país como los Estados Unidos con millones, decenas de millones de jóvenes. Bueno, muchachos. Tanto así que Estados Unidos en ese campeonato juega con 3 equipos distintos. Sí, por eso. Es tan grande que... El que gana de ellos es el que juega con los internacionales. Y nuestros muchachitos le ganaron y son unos héroes para nosotros en todo sentido. De manera que comienzo con una buena noticia. Y la otra que quería demostrarle a nuestra audiencia, Fernando, fíjese la inmediatez de los procesos políticos en el mundo. El presidente Rajoy, que se encuentra de vacaciones, en Europa casi todo el mundo está de vacaciones, en agosto. No, nadie trabaja. Y entonces el caballero Rajoy estaba allá en Pontevedra. Eso queda por allá por Vigo, ¿no? En Galicia, sí. No, es una provincia gallega. Y entonces él estaba allá caminando esta mañana. Tiene una lesión en la espalda, en el área lumbar, y tenía una reunión con el rey Felipe VI, que se encuentra en Palma de Mallorca, también de vacaciones. A la otra esquina. Tuvo que retrasar del Atlántico al Mediterráneo. Tuvo que retrasar el vuelo, pero yo lo digo lo instantáneo. Salió, tuvo el problema porque, usted sabe, con esa lesión lumbar, es producto de algún nervio o un tendón que ¿cómo se llama? Se distiende y produce un dolor agudo. Los que lo hemos sufrido sabemos lo que es eso, sobre todo para los que hacen... Él estaba corriendo, él no estaba caminando y cuando vino con el dolor. Pero se montó en el avión y está rumbo a su compromiso. Pero la instantaneidad del proceso. Inmediatamente pasó, nosotros en vivo, como si fuera presidente Rajoy de Panamá. Eso es para que ustedes vean. Lo que pasa en Panamá también se refleja con ese nivel de velocidad. Hablemos un poquito de Venezuela. La crisis, como yo le he venido planteando, se va desarrollando. Se instaló la Asamblea Constituyente. Ya la primera cosa que hizo, fue votar a la fiscal. Eso ya era visto, ¿no? Entonces, las fuerzas de gobierno que se sintieron alentadas por lo que está ocurriendo, y además ha habido como una especie durante estos días de confusión en la oposición con diferentes discursos, un poco con lo que señalaba el alcalde Ledesma. A la oposición le hace falta una coherencia. Guillermo se lo explicó a ustedes esta mañana con exquisitez. Le falta coherencia política para orquestar una propuesta. Pero es que las personalidades, los egos impiden que esa organización pueda traducir su fuerza política en creciendo, en una capacidad para llegar a acuerdos políticos y pasar a una transición democrática en Venezuela. Todavía eso no ha llegado. Pero en el medio de todo esto se produce un asalto a una de las brigadas del 41. Es una brigada de tanques. Y la información oficial habla de unos 12 a 20 personas que asaltaron. La información, obviamente, como fue transmitida, fue que había un alzamiento en general. En realidad, en Venezuela no se ha producido todavía
un alzamiento generalizado de los militares, ni hay mandos con tropas que hayan roto con el régimen. Esto es un elemento de ataque que está indicando el nivel de profundización de la crisis, sí, pero que se va a producir por este hecho una caída, no, pero está en ese proceso. Sí, está madurando una situación a lo interno de Venezuela. Las fuerzas, tanto de oposición como de gobierno, están en un proceso de reacomodo y espere usted más resultados de esta confrontación. En los Estados Unidos, el presidente que tanto alegó que él no iba de vacaciones, ¿se acuerda que acusaba a Obama de estar jugando golf? Bueno, se fue para allá a un resort de golf que tiene allá en New Jersey y va a pasar 15 días de vacaciones allá en su campo de golf. Le ha doblado el tiempo al presidente Obama, mientras el fiscal sigue con el gran jurado. Ya le expliqué a ustedes qué hace el gran jurado, cómo se escoge y cuál es su función. Les reitero nada más, en muy pocas ocasiones el gran jurado rechaza la tesis del fiscal. Si la tesis del fiscal es que hay que hacer una investigación, hay que hacer un indictment, es muy poco probable que el gran jurado lo rechace. Ha habido casos, pero normalmente el gran jurado presta atención a lo que dice el fiscal. Esto es parte del sistema judicial de los Estados Unidos. Bueno, ayer hubo conversaciones allá en Manila entre el canciller de Corea del Norte y Corea del Sur. También habló el canciller de Rusia y el canciller de los Estados Unidos. Pero Corea del Norte salió diciendo, hablamos, pero no le creemos. Para que usted vea esta diplomacia de guantes de seda con manos de acero. Con manos de hierro. Eso decía Ho Chi Minh. Negociamos con guantes de seda, pero con manos de acero. ¿Para qué? Para no doblegarnos. Allá negociamos y acá peleamos. Así está el mundo. Hace una frase de Goering que dice, nosotros los alemanes somos alguien que tenemos puño de seda y guantes de acero. Los ingleses, al contrario, tienen pues puño de hierro con guantes de seda. Bueno, pero vamos aterrizando. En Panamá hay dos cosas que me llamaron la atención poderosamente la semana y que indican por dónde estamos nosotros. Uno fue la reacción a lo que dijo el director de la Caja del Seguro Social. Y yo le voy a decir muy francamente, a pesar de todas las buenas intenciones del señor Martí, a 23 meses de gobierno no va a pasar ninguna reforma en la Caja del Seguro Social. Creo que él ha hecho un diagnóstico, pero que todos lo sabemos. Aquí no hay un asegurado que nos esté escuchando que no sepa que hay problemas en la Caja de Seguro Social, que la atención es mala, que las medicinas se venden en la calle, que hay un sistema de mandos intermedios que capta todos los negocios. Es más, esta es una empresa de 4.000 millones de dólares con más empleados que lo que necesitan y con más programas que ningún hombre puede manejar todos. No hay mente humana que tenga la capacidad de manejar el problema financiero que significa el problema de invalidez, vejez y muerte, los problemas técnicos, científicos que significa todo el problema de medicina, hasta que no se haga una reforma integral. Y mientras las reformas médicas, o sanitarias, perdón, se hagan o se intenten hacer en reuniones con los gremios, no va a pasar nada. Las reformas sanitarias se hacen con los usuarios del sistema, con la participación de la sociedad en su conjunto y con los médicos y funcionarios de las instituciones. Pero hacerlo al revés jamás ha funcionado. Jamás. Y esto no será la primera vez. ¿Por qué? ¿Cuántos gremios nada más póngase en el sector de salud hay? 18. Gremios que todos tienen posiciones economicistas. Lo único que le interesa es trabajar menos horas con más salario. No hay reformas, ni va a haber. Entonces hay que hacer que el próximo gobierno pueda hacer la reforma. Lo que debe hacer el señor Martí es ver qué cosas puede hacer para que no se desmejore más la caja. Y entre las cosas que debe hacer es hacer más y decir menos. Porque entre más diga, se queda una controversia pública que no resuelve absolutamente nada. Y creo que aquí los usuarios del sistema, que son los asegurados, son los que tienen que jugar papel importante para exigir en la plataforma del próximo gobierno que la primera cosa que se haga sea la reforma a la seguridad social, incluyendo la reforma sanitaria, con una gran fuerza política que tiene desde el principio todo gobierno. Si no, olvídese. La otra cosa importante que me llamó la atención es en el plano político, Fernando. Mire cómo yo miro las cosas. Yo vi la grabación que se le atribuye al presidente de la República.
y vi la magnitud que tomó en la discusión interactiva de las redes sociales y en los noticieros. Sí, sí. Fue la noticia de fin de semana, como señalaba Lupe. Entonces yo no entro ahora a discutir si esa cinta es verdad o es mentira. ¿Por qué? Porque ya eso es inmaterial. El hecho es cómo lo recibió el país. Para la gente, la cinta es real. Si es real o no, yo no entro a discutir una cosa que puede ser cierta o falsa, a pesar de que ya hay gente que dice que sí es cierta. Ni siquiera entro a esa discusión. Voy al centro del problema político que esa cinta genera. Es que el propio Pedro Miguel aceptó la cinta como válida. Igual, y si lo hubiera aceptado o no, Fernando, para Si no lo hubiera efectos de aceptado, comunicación igual. política, Ya. ya la cinta es real. O sea, no vamos a entrar a discutir ahora si es real, quién la hizo, cuál es el objetivo de esa cinta. Quien quiera que lo haya hecho. Mantener la desunión en el PRD. Esa es la realidad. Igual que cuando salen noticias dirigidas hacia el cambio democrático. La idea es mantener los partidos fragmentados. Porque los partidos fragmentados pierden opción presidencial. Esa es la realidad. ¿No? Entonces, ¿cuál ha sido, desde mi punto de vista, la reacción del PRD? Una reacción lenta, tardía, que no está a la altura de la velocidad del daño que le están ocasionando. Cuando uno le intentan hacer un daño, inmediatamente debería entrar en el PRD en acción el comité de crisis. ¿Por qué? El país está envuelto en una crisis política global que se va a profundizar en las próximas semanas. ¿Cuántas veces lo hemos dicho aquí, Fernando? Y ya ustedes están viendo que el proceso está tomando velocidad. Ya, para que ustedes tengan idea, los elementos que significan, digamos, el caso de Brecht, el caso de los papeles de Panamá, nada más tienen que ver usted la conferencia de Mossack Fonseca, Sí. para la presencia de Mossack, Jürgen Mossack. que muy pocas veces da la cara, y la multitud de ¿cómo se llama?, de documentos que salen en las redes sociales con número y apellido de bufete, abogado. Esto le está dando una idea a usted de la magnitud de la crisis en desarrollo política. Y que a su vez, una ley esta del caso de Brecht, que la vamos a tener a finales de noviembre, a principios de diciembre, más todas las cosas que, como esta, se le están sumando al proceso político, nosotros podemos asumir que en las próximas semanas esto se va a intensificar. Y el más manejo que tengan los partidos y los candidatos independientes de esta situación, o la falta de comprensión de la dinámica nueva que se está generando, los puede aislar de la vida política y los puede reducir a nada. Si ustedes no quieren creer lo que les estoy diciendo, una crisis parecida pasó el Partido Socialista francés. Durante el proceso electoral, y Macron, que era socialista, se sale del partido, forma un movimiento y pasa por encima del socialismo francés, el PC, el Partido Socialista francés, que quedó detrás de la ambulancia. Y mire la crisis que se encuentra de existencial el PSOE. No, eso no es nuevo. ¿A qué se debe todas estas cosas? A que en un mundo globalizado, la cooperación o la captación o la falta de ideología o la falta de un programa, o como usted le quiera decir, ha desfigurado, ha perdido la brújula de los partidos políticos y en consecuencia la cooperación con el estatus gobernante se convierte en la norma. Que en las democracias lo normal, ¿no es así?, es cooperar, claro, pero diferenciándose. Aquí el problema es que no hay diferenciación. Entonces esto está creando un problema serio y la reacción, ¿no es así?, del PRD no ha sido a la altura. Por ejemplo, ¿qué investigación puede haber en el PRD sobre aquellos que no siguieron la línea que ellos lanzaron? Ninguna. Ninguna. Porque la mayoría de los partidos están supeditados, casi todos los partidos están supeditados por lo que pasa en la Asamblea. Y lo que pasa en la Asamblea está controlado por el órgano ejecutivo. Punto. O sea, caer en esa discusión me parece una tontería para los partidos políticos. Pues. Hombre. Entonces, los independientes creen que la independencia es no hablar de las cosas importantes. Entonces, ¿los independientes de qué hablan? De tonterías.
los independientes. O sea, es criticar, criticar y criticar. La propuesta, la política no es sobre el pasado, la política es sobre el futuro. ¿Qué propuesta le conoce usted a un candidato presidencial, cualquiera que sea ahora mismo? Por ejemplo, con respecto a la Caja del Seguro Social, para darle uno. O con la educación, para darle otra. O con respecto al problema del agro, para darle otra. ¿Qué propuesta le conocen ustedes, por ejemplo, frente al problema de la desigualdad en la economía? ¿A cuál va a ser el papel de Panamá en perspectiva de los próximos 10 años? ¿Qué usted le conoce? Lo que sí conocemos, por ejemplo, es que hay, voy a decirlo, no lo voy a decir mejor, no tenemos políticos que le estén indicando al país cuál sería la diferencia entre él y lo que tenemos. No tenemos. Yo le he señalado aquí la cantidad de cosas, entonces todos están montados en la columna de la corrupción, donde todos, independientes y políticos, van a recibir garrotazos durante las próximas semanas. Mire lo que le estoy diciendo, van a recibir garrotazos por omisión o por comisión. Entonces, como ese resultado es cero, entonces el país ha quedado en una especie de nirvana, no sabemos, no se mueve. Lo que hace es que no se mueve con respecto a buscar una opción de reemplazo, sino se mueve en función de profundizar el nivel de credibilidad, de falta de credibilidad en el sistema. Y entonces eso provoca una gran ansiedad en el elector. Entonces usted no ve a ningún dirigente preocupado, ¿qué vamos a hacer con el canal? ¿Qué vamos a hacer con el desarrollo de los muchachos? ¿Qué vamos a hacer con la juventud nuestra? ¿Qué vamos a hacer con los 200.000 jóvenes que están fuera del sistema escolar? ¿Qué vamos a hacer con las 5.000 niñas que se embarazan siendo menores de edad? ¿Qué vamos a hacer con el incremento de la pobreza? Que usted le puede poner, bueno, nomás somos 25, no, 28, eso es discutir tontería. Si un tercio de la población panameña está en pobreza o pobreza extrema, estamos hablando de que hay cerca de 1.200.000 panameños que viven en pobreza. Mientras hay un pequeño 2% que viven que se mueren de indigestión por todo lo que comen, y una clase media atrapada, que es la que paga los impuestos. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Entonces, el PRD, su reacción a este masivo ataque, estructural ataque, ha sido casi nulo. Les recuerdo nada más, en la campaña pasada, uno de los daños estructurales más grandes que se hizo el candidato Navarro fue cuando se dio aquella reunión. Se filtró. Se filtró la reunión con Ricardo Martinelli. Y fíjese, era inmaterial. Si fue una reunión casual, o fue causal, o tenía algún objetivo, es inmaterial ya. La campaña no tuvo la capacidad de Juan Carlos Navarro de explicar esa reunión. Y como consecuencia, se vio a Navarro como una segunda opción de cambio democrático. Y nunca pudo recuperarse de eso. Entonces ese es lo que yo llamo la falta de reacción estratégica del PRD frente a un ataque mortal. ¿Eso liquida al PRD o a las opciones? No, estamos lejos todavía. Todavía aquí falta todo el camino que ha de recorrer. Le voy a dar algunos datos. Dicen en el caso de Odebrecht. Ya las fiscales del Ministerio Público regresaron con información bastante abundante de las declaraciones y revelaciones que vienen de Brasil. Aquí hay un caso en desarrollo que está en proceso y que dentro de 2 meses y medio a 3 como máximo, mi querido amigo, ese soldado que decía que la isla Salomón era el infierno, bueno, muchos políticos van a sentir el infierno que sintieron los marines allá en la isla Salomón. Por eso es bueno mirar la historia. Este ataque de Mossack al sistema, y las ha abierto. Por ahí veo incluso independientes pidiendo investigación del sistema bancario sin darse cuenta que el sistema bancario panameño es uno de los sistemas más blindados, pero que yo entre dinero a un banco que vino de un contrato que yo tengo con el Estado y después usted, el contratista, lo utilice para otras cosas, el problema es suyo, no del banco. Entonces estamos atacando al banco con intención de hacer daño. Fíjense todo lo que viene. Le estoy explicando todo esto porque si ustedes creen que la situación hoy es complicada,
La situación que viene va a ser mucho más complicada y nosotros cuando termine el 2017 tendremos que hacer un reconteo de quién quedó vivo, quién quedó muerto, quién quedó con problemas lumbares, con problemas de parálisis política, para ver entonces en el escenario del 2018 rehacer esto. Pero en el interín, si los partidos y los independientes no comienzan a cambiar su discurso, por ejemplo, a ver, ¿de qué sirve que usted se ponga a hablar más del presidente Varela? Sí, ya eso es un deporte nacional. ¿Qué aportará usted con hablar más de gobierno? ¿Qué aportará usted con hablar de la corrupción? ¿Qué aporta usted? Y fíjense lo que decía. En el caso de Brecht, ya Panamá hoy tiene información suficientemente grande para iniciar todo un proceso para los próximos 3 meses. Ya Odebrecht hizo el primer pago, los 10 millones. Ya el acuerdo está en desarrollo. Y por lo menos es la primera empresa que veo que pide disculpas. Sí. Porque aquí nadie pide disculpas para nada. ¿Ok? Entonces ya están atacando las disculpas. Dígame usted cuántas compañías en Panamá, Fernando, han pedido disculpas por algo malo que han hecho. Ninguna. Nunca. Esto nunca se había visto en Panamá. ¿Por qué le señalo esto? Porque me parece que la estructura política panameña está atrapada en métodos viejos para situaciones nuevas y no está preparada para lo que viene, que va a afectar a panameñistas, a Cambio Democrático, a PRD, a independientes, a medios, abogados, abogaditos, abogadotes, bufete grande, bufete chiquito. Entonces va a haber una especie de tsunami y el que mejor esté preparado para enfrentarlo con un esquema de comunicación adecuado es el que va a triunfar. De manera que todo lo que está aconteciendo, todo es apenas el inicio de la tormenta política más importante y de mayor efecto preelectoral que ha pasado Panamá, incluso mucho más profunda, mucho más complicada, mucho más compleja que la que vivimos en el año de 1968. Y con eso usted tiene que comenzar a pensar. Ups.